A continuación vamos a desarrollar algunos conceptos acerca del movimiento en dos dimensiones. Entonces primero vamos a trabajar con las condiciones que se necesitan trabajar para el movimiento en 2D. Primero vamos a asumir que la aceleración se trabaja con lo que es este vector, es decir, de que vamos a considerar que la componente x de la aceleración es 0 y la componente y sería entonces equivalente a la constante gravitacional, o 9.8 metros por segundo cuadrado o 32.1 pies sobre segundo cuadrado. Es decir, que estaríamos definiendo que en la coordenada y se mueve con la condición de caída libre. Entonces nosotros sabemos que por definición de la aceleración, este se puede escribir como la derivada del vector velocidad con el tiempo. Y a partir de ahí nosotros podemos hacer lo que es una integración de lo que es el despeje, o reescribir esta expresión en esto que tenemos aquí, a de t igual a db. O sea, aquí el vector de aceleración estamos diciendo que es 0, menos g de t. Le vamos a poner prima solamente para no confundir con el límite de integración t. Y de ahí el lado derecho sería entonces de una velocidad inicial a una velocidad general en cualquier tiempo. Entonces aquí tendríamos que BO sería el vector velocidad inicial y sería entonces BOX y BOY, es decir, BO seno del ángulo y sería BO coseno del ángulo inicial, y este sería entonces BO seno del ángulo inicial. Es decir, que hasta ahorita, si hacemos un bosquejo de la situación que estábamos desarrollando, nosotros tendríamos aquí tal vez lo que es un plano y tendríamos que el objeto se está lanzando a un ángulo inicial y a un vector velocidad con componentes BO coseno del ángulo y BO seno del ángulo. Lo que no sabemos es por los momentos qué va a suceder después. No necesariamente tiene que estar aquí la referencia, pero lo normal es escribir la referencia ahí, o sea, en el punto de lanzamiento inicial. Pero, por ejemplo, podría ser de que tengamos suficiente información como para ponerlo en otra referencia o en otro punto. Entonces aquí, realizando la integración, nos queda entonces 0, menos gravedad por tiempo. Y aquí nos quedaría entonces B menos BO, donde BO ya lo definimos con las componentes. Quiere decir que el vector velocidad en cualquier tiempo sería entonces la componente BOX, menos gravedad por tiempo más BOY. Es decir, que todo este vector pasó al lado izquierdo y como son vectores ambos, 0, menos GT y el vector BO, entonces se sumaron cada una de las componentes. Entonces sabemos nosotros que el vector velocidad bajo esta condición inicial que nosotros trabajamos, entonces tenemos que el vector velocidad en su componente X es constante. Según este movimiento que estamos analizando, la velocidad en X se mantiene siempre al valor inicial con que se lanza el objeto, o sea, con la misma componente X. Y la componente Y tiene esta relación, entonces este sí cambia. Tenemos que la componente Y va a cambiar. Ahora podemos hacer un resultado similar con lo que es entonces la definición del vector velocidad. El vector velocidad se definió como la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Podemos hacer la separación de las derivadas y quedar entonces en este integral. Bueno, ¿quién es B en estos momentos? Aquí estaríamos definiendo de un tiempo 0 a un tiempo t. Y decíamos que las componentes son BOX menos gravedad por tiempo más BOY. Recordemos que BOX y BOY son números. Y aquí tendríamos la derivada del tiempo. Y aquí ahora tendríamos un vector posición inicial y un vector final. O un vector en general, ¿verdad? Para poder evaluarlo luego. Y aquí tendríamos el de R. Entonces del lado izquierdo nos quedaría BOXT
la componente x, VOXT, aquí menos gravedad sobre 2 tiempo cuadrado, más VOY por el tiempo, ya evaluando la integral, y aquí sería el vector R menos el vector posición inicial. Entonces aquí nosotros tendríamos que RO sería en este caso una componente XO y YO, es decir que puede estar a una altura definida. Al pasar este al lado izquierdo y hacer el despeje de R, el vector posición en cualquier tiempo, nos quedaría entonces de que la componente X sería XO más VOX por T, y el otro YO más VOY por T menos un medio de gravedad tiempo cuadrado. Es decir, de que el vector posición está definida bajo el parámetro tiempo y que nosotros podemos trabajar de manera independiente la componente X de la posición y la componente Y de la posición, así como lo que son las componentes de la velocidad. Entonces, este sería el vector posición que nosotros utilizaríamos bajo la condición de que la aceleración es constante, el vector. Sus componentes serían constantes, donde la componente X sería 0 y la componente Y sería negativo el valor de la gravedad. Ahora tenemos como pregunta, ¿verdad?, ¿cómo afecta todo esto en el movimiento que nosotros estábamos tratando de describir aquí? Pues bueno, para eso, recordemos de que R, que es un vector, en realidad es X de t, Y de t. Y es igual pues al lado derecho que tenemos acá. Entonces x de t sería la posición inicial más VOX por tiempo, y de t sería entonces posición inicial VOY por t menos un medio gravedad tiempo cuadrado. Entonces lo que queremos encontrar es cuál es la forma o la trayectoria que describe este fenómeno. Entonces lo que vamos a intentar resolver es escribir una función que dependa solamente de x, es decir, de que no esté parametrizada. Entonces para eso nosotros vamos a despejar para lo que es el tiempo de la componente x de la posición. Entonces aquí ya tenemos el despeje del tiempo y ese tiempo lo vamos a sustituir en esta ecuación. Entonces al hacer eso tenemos y de t igual a y0 más VOY entre paréntesis x de t menos xo sobre VOX menos gravedad sobre 2 x de t menos xo sobre VOX todo al cuadrado. Entonces tendríamos que desarrollar este binomio, ¿verdad? Porque tenemos x de t y xo. Aquí tendríamos y de t, aquí queda lo mismo, más VOY por x de t menos x0 sobre VOX menos gravedad sobre 2 VOX cuadrado, y aquí desarrollamos el binomio que sería entonces x cuadrado t menos 2x de t xo más x0 al cuadrado. Entonces ya aquí revisando la función podemos ver de que la trayectoria es una función cuadrática. Entonces lo que vamos a hacer es escribirlo en la forma y igual a ax cuadrado más bx más c, para que quede en la forma general de una ecuación o una función cuadrática. Entonces, agrupando solo las constantes, tendríamos este término y tendríamos entonces el resultado de la multiplicación de VOY por x de t menos xo sobre VOX. Entonces, bueno, nos quedarían los siguientes términos: YO menos XO VOY sobre VOX menos gravedad XO cuadrado sobre 2 VOX cuadrado. Es decir, sería considerando lo que es este término con este y este término de aquí con VOY. Eso sería para la constante C. Para la constante B tendríamos entonces
que considerar entonces esta parte de aquí, BOY sobre BOX, y la parte que está con 2x de TXO. Es decir, que tendríamos BOY sobre BOX más gravedad XO sobre BOX cuadrado. Y por último, para la constante A, es decir, la parte cuadrática, tendríamos entonces menos gravedad sobre 2BOX al cuadrado. Entonces, por los momentos lo que tenemos es que la trayectoria de lo que es el movimiento que estamos analizando es una parábola. Si por ejemplo el movimiento empieza la referencia en el punto 0,0, nosotros vamos a tener la trayectoria de una función cuadrática. Es decir que sería de la forma ax cuadrado más bx más c.